Muy bien, amados. En el mensaje anterior habíamos quedado en el versículo 24 de Romanos capítulo 11, hablando, ¿no?, que si Dios había desechado a su pueblo, a Israel, al pueblo de Israel. Hemos hablado cómo hay una parábola ahí, una alegoría de cómo nosotros hemos sido como gentiles, como naciones que no eran Israel, hemos sido injertados al buen olivo y que sus raíces es lo que nos sostiene. Y aunque Israel, esas ramas naturales hayan sido desgajadas por su dureza, dice que nosotros no nos enorgullezcamos, que nuestro corazón no se llene de orgullo porque hemos sido nosotros injertados, sino que poderoso es Dios para volver a injertar a las ramas naturales, a Israel de Dios, injertarlas a este buen olivo. Entonces vamos a continuar hoy. Si no has visto, si te acabas de conectar ahora y no has visto los mensajes anteriores, es muy importante que lo puedas ver para poder entender la idea completa, el cuadro completo de lo que he estado hablando, de la importancia de Israel y la iglesia, la Israel actual, la que conocemos, la nación de Israel y las naciones, el nuevo hombre que el Señor ha creado en la cruz del Calvario. Porque Jesús, amado, ha hecho mucho más que morir por nuestros pecados en la cruz. Ese ha sido el propósito principal, es cierto, pero han sucedido más cosas cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Y una de esas, dice en Efesios, que ha sido unir de los gentiles, entre los gentiles e Israel, unirlos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y hemos leído también pasajes donde este nuevo hombre, tenemos que vestirnos de este nuevo hombre. Quiere decir esta unión entre Israel y las naciones. Tenemos que vestirnos. Y en esa unidad dice que hay un crecimiento hasta el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Entonces, mientras no incluyamos a Israel dentro de la iglesia del Señor, como bolivianos, como mexicanos, como españoles, etcétera, de la nación donde tú seas, si Israel no está en medio, algo siempre nos va a faltar. Y de eso estamos hablando estos domingos anteriores, y vamos a continuar hoy hablando de esto. El capítulo 11 de Romanos, el versículo 25. Preguntando, trayendo una respuesta a la pregunta, ¿por qué se ha endurecido Israel? ¿Por qué no han recibido al Mesías? ¿Por qué le han rechazado? Como está escrito en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero continúa el pasaje diciendo, mas a los que le recibieron, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues aquí hay un plan divino, amado, aquí hay un plan que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos en esta generación, de cómo Dios está usando a este pueblo escogido, a Israel, para hacer bendición para las naciones, ¿verdad? Versículo 25, Romanos 11 dice, porque no quiero, hermanos, dice el Señor, el Espíritu Santo de Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo, está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un misterio, amado. Israel en medio de la iglesia del Señor, Israel en medio de las naciones, es un misterio. Y que dice el Señor que no quiere que ignoremos esto. Quiere que sepamos de esto, que conozcamos esto, que no seamos ignorantes de este misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si tú ignoras este misterio de Dios, este plan de Dios con Israel y las naciones, te vuelves arrogante. Es lo que le pasa a la iglesia del Señor en las naciones. Muchos piensan que la iglesia ha sustituido a la Israel de Dios. Muchos piensan que Israel ya no importa porque ellos han rechazado al Mesías. Que ahora es la iglesia la que es más importante. Se vuelven arrogantes en cuanto a nosotros mismos, ¿verdad? Eso dice. Porque ignoran este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Dice, continuamos leyendo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel se ha endurecido en contra de los planes de Dios, pero dice en parte. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Los gentiles somos todos nosotros, amados, que no hemos nacido en Israel, que no somos judíos. Todos somos gentiles. Dice que Israel se ha endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el Señor haya salvado de todas las naciones, de todas las tribus, los pueblos, las lenguas, hasta que todos ellos hayan entrado a la salvación. Dice que va a haber ese endurecimiento en Israel. Por eso ahora mismo, amado, no puedes apuntar con el dedo a Israel y decir: ustedes han rechazado al Mesías, ustedes ya no son parte, ya no están en los planes de Dios. Ese endurecimiento de Israel va a ser hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No dice que hasta unos cuantos que hayan entrado, no dice unos pocos, dice la plenitud. Cuando todas las tribus, las lenguas, las naciones estén dentro de la salvación en Cristo Jesús, esto es lo que va a suceder. El versículo 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Lee conmigo otra vez, versículo 26, Romanos 11, capítulo 26. Después de que todos los gentiles hayamos entrado a la salvación, dice: luego todo Israel será salvo. Este es un misterio, amado, poderoso. Todo Israel será salvo. Ahora puedes decir, hay muchos que no han aceptado al Mesías. Hay muchos que siguen clamando por su Mesías, siguen esperando. Pero así también hay muchos que ya han aceptado al Mesías. Hay un mover de Dios en Israel ahora mismo, porque se están cumpliendo los tiempos. Los gentiles están entrando, la plenitud de los gentiles cada vez está llegando a ese nivel, a esa plenitud. Y cuando eso suceda, amado, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Qué misterio más hermoso, amado. Israel es endurecido en parte hasta que los gentiles, todos nosotros, entremos, y luego en el tiempo de Dios, cuando Dios esté haciendo todos estos planes, esté llevando a cabo todo este plan divino, todo su pueblo, todo Israel, ahí lo dice claramente, todo Israel será salvo. Para muchos es la primera vez que están escuchando esto. Y aún muchos cristianos que han sido creyentes por años, así como ha sido mi caso, no sabía este misterio, no sabía esta piedra, esta perla preciosa escondida en su palabra. Cuando entendemos estos planes divinos, ya no podemos ser arrogantes cuando miramos a la Israel de Dios. Cuando vemos a Israel y en su endurecimiento, no les juzgamos ni les condenamos, sino decimos: un poquito más, Israel, espera un poco más. Que entre la plenitud de los bolivianos, que entre la plenitud de los mexicanos, que entre la plenitud de los españoles, que los alemanes, los peruanos, los chinos, que entre la plenitud. Israel, espera un poco, que entre la plenitud, porque cuando eso suceda, todo Israel será salvo. Amado, eso va a ser glorioso. Ese va a ser el momento en que Dios va a restaurar todas las cosas y su plan divino se va a cumplir. Pero mientras eso suceda, nosotros no podemos ignorar este misterio, para que no haya orgullo en nuestro corazón, arrogancia en nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso está endurecida Israel, amado. Por tu país, por mi país, por tu nación, por mi nación, por los gentiles. Por eso está endurecida Israel. Pero cada vez hay más israelitas entregados al Mesías, a Jesucristo, como tú y como yo. Cada vez hay más jóvenes. Cuando he estado allá en Israel he visto jóvenes encendidos en amor por Dios. Y no solamente judíos, sino también he visto jóvenes musulmanes, ex musulmanes, árabes. He visto jóvenes árabes uniéndose entre sí, árabes y judíos juntos en grupos de alabanza, tocando diferentes instrumentos. He visto, mis ojos, por la gloria de Dios, me han permitido ver esta belleza del nuevo hombre en Cristo Jesús. Árabes y judíos juntos, junto con
con americanos, con bolivianos, con mexicanos, con peruanos, con naciones de todas partes del mundo, unidos allí, adorando al Mesías, a Jesucristo el Señor y Rey de Reyes. Eso es glorioso, amado. Esa es una muestra pequeña de lo que va a suceder cuando el Señor restaure todas las cosas. Entonces, la iglesia del Señor en las naciones. A ti te hablo, iglesia del Señor, entre los gentiles. No dejes que tu corazón se llene de arrogancia cuando ves que Israel todavía no ha encontrado la plena salvación. Es un propósito divino que lo tenemos aquí escrito. Entonces, amados, estos misterios que hemos estado hablando es algo tan glorioso que la iglesia del Señor necesita entender y recibir. Necesitamos al Dios de Israel dentro de nuestros corazones y necesitamos a la Israel de Dios dentro de la iglesia. Lo voy a decir una vez más, necesitamos al Dios de Israel dentro de nuestros corazones y necesitamos a la Israel de Dios dentro de la iglesia. Porque en esa unidad vamos a ver un mover de la gloria de Dios como nunca antes la iglesia del Señor ha experimentado. Amado, vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Pasa una página o dos en tu Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Amado, aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y él expresa su postura en cuanto a Israel, a los israelitas. Él dice: de verdad les digo, no estoy mintiendo, y el Espíritu Santo es mi testigo. Dice él: en mi corazón tengo tristeza y dolor, porque deseara yo mismo, mire, el apóstol Pablo, él mismo deseaba ser maldecido. Anatema quiere decir maldito, separado de Cristo. Dice, él aún estaba dispuesto a perder su salvación. ¿Para qué? Para que sus hermanos, sus parientes, según la carne, que son israelitas, para que los israelitas encuentren esta salvación. Mira ese nivel que tenía el apóstol Pablo. Yo creo que esta es la postura que nosotros tenemos que tener como iglesia. Decir que en nuestro corazón hay una tristeza cuando no vemos todavía la plenitud de Israel restaurada. Pero eso ya sabemos ahora que es parte del plan de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que clamar? Señor, que entre la plenitud de los gentiles. Señor, que todas las naciones entren en la salvación para que Israel sea salvo. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira, de los israelitas dice que son las promesas, los pactos, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y aún de ellos descendió Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Mira qué importante es la nación de Israel, porque de ellos son las promesas. De ellos la gloria, los patriarcas, la promulgación de la ley, la adopción, las promesas. A ellos somos injertados, amado. Cuando leemos en la Biblia estas promesas, en Isaías dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por el agua no te ahogarás. Todas esas promesas que vemos y a veces nosotros lo decimos,
Gracias, Señor, recibo, no me vas a proteger, me vas a guardar, tú me vas a cuidar. Y el Señor te permite apropiarte de esa promesa. Pero si te das cuenta, ¿a quién estaba hablando esa promesa en principio? A Israel, a su pueblo escogido. Cuando el Señor dice, te pondré por cabeza y no cola y serás bendición. Y nosotros los cristianos decimos, sí, Señor, gracias, que yo voy a ser cabeza y me va a ir muy bien. Y el Señor te permite apropiarte de esa promesa. Pero ¿a quién le estaba diciendo eso en principio? A Israel. Si tú lees las promesas en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, todas esas promesas están hablando a Israel, a su pueblo. La gran mayoría, casi todas. Hay pasajes donde sí habla de las naciones, de los gentiles. Pero nosotros nos adueñamos de esas promesas, porque en Cristo Jesús ya no hay pared intermedia que nos separa, dice en Efesios. Somos uno con ellos y como ellos han sido bendecidos, nosotros podemos ser bendecidos. Como ellos han recibido sus promesas, nosotros podemos recibir esas promesas. El pacto de salvación, el nuevo pacto que Dios ha hecho ahora y ha alcanzado no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Entonces, amado, nuestra postura hacia la Israel de Dios debería ser así, como la que escribe el apóstol Pablo. Porque de ellos son los patriarcas, de ellos vienen los apóstoles, de ellos viene la palabra de Dios, de ellos ha nacido Cristo. Imagínate ese nivel de gloria que Cristo haya nacido de ellos. Dice aquí este pasaje, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dios mismo se ha manifestado a través de Israel, de los judíos. Te guste o no te guste, es la verdad. Dios podía haber elegido nacer a lo mejor entre los griegos, entre los romanos. A Él le ha placido elegirse ese pueblo, amado. Él es Dios. Él lo ha decidido así. Nosotros lo que tenemos que hacer es participar, aceptar, recibir esas promesas, esos planes divinos que Él ha planeado, válgase la redundancia, desde el principio de la creación del mundo. Todo esto Él lo tenía planeado. Él ahora lo está como desarrollando, está desenvolviendo estos planes delante de nuestros ojos ahora. Entonces, amados, nuestra actitud que sea así como la del apóstol Pablo, que mi corazón está con tristeza y dolor por lo que veo en Israel, por lo que ven mis ojos en esta nación, por mis hermanos que son los israelitas. Ahora mismo, si tú conoces un poco de la historia, cuando hubo persecución en la iglesia primitiva, muchos de ellos salieron a otras partes del mundo. Hubo muchos judíos en España. Cuando empezó la Inquisición española, muchos judíos estaban siendo forzados a dejar a Dios, al Dios de Israel, ¿no? Dejar el judaísmo y entrar en la religión católica. Y si no lo hacían, perdían sus posesiones, sus casas, sus negocios, y aún eran muchos muertos, eran torturados. La historia en Toledo, en España, es tremenda. Si tú te pones a pensar y a buscar y a leer, es tremendo lo que hizo la reina Isabel en contra de los judíos en España. Muchos de estos judíos, amado, salieron huyendo hacia Francia. Otros muchos salieron con Cristóbal Colón hacia las Américas. Muchos judíos se cambiaron los apellidos para salvar sus vidas y se fueron con Cristóbal Colón. Y allí también ellos se procrearon, ¿verdad? Entonces, tú y yo no sabemos, a lo mejor tenemos parte de sangre judía si hemos nacido en una tierra donde antes estaban los españoles, en Latinoamérica quiero decir, en México, en Bolivia, en Perú. Probablemente algo de esa sangre está en nuestras generaciones, no lo sabemos.
Pero estas cosas que están sucediendo en las naciones, ¿verdad?, nos hacen ver la importancia de aprender la palabra de Dios para entender sus planes divinos. Porque llega un tiempo también, dice su palabra, que todos los que han sido esparcidos por las naciones van a volver a su tierra, van a volver a Israel. Y es un movimiento que ahora está sucediendo en la actualidad, se llama Alia en Israel. Muchos judíos vuelven de la tierra donde están viviendo, vuelven hacia su tierra, hacia Jerusalén, Israel, que Dios les ha dado esa tierra como heredad. Y tú sabes la historia, ha habido guerras, ha habido de todo en contra de este pueblo de Dios. Y ahora están en la tierra que Dios les ha prometido desde el principio. Y siguen con los problemas de la oposición de los árabes alrededor, ¿verdad?, los musulmanes alrededor. Israel lo único que está haciendo es reclamar una tierra que por herencia les pertenece. Algún tiempo habrán sido dispersados por algún reino, pero Dios les dio esa tierra por heredad. Es el plan de Dios. Y es más, amado, es tan importante la restauración de Jerusalén y de Israel, porque es parte del cumplimiento de las Escrituras. Un día el Señor Jesucristo va a volver a la tierra y desde Jerusalén va a reinar por 1000 años en toda la tierra. Por eso es importante esta tierra, por eso hay tanta guerra, tantas peleas por esa tierra. Es Satanás peleando contra esa tierra, contra los planes de Dios. Dios va a venir, Jesucristo va a volver y va a reinar por 1000 años desde Jerusalén. Y en ese reinado estaremos tú y yo. Depende de cómo nos preparamos ahora, porque a lo mejor el Señor nos mande a gobernar. Dice la Biblia que nos dará autoridad sobre naciones. Depende de cómo nos estamos preparando ahora. Porque cuando venga Jesucristo en su reinado desde Jerusalén, Israel, va a encomendar gobierno en el mundo de entre su pueblo, de entre sus hijos. Por eso que clamamos por la restauración de Israel, clamamos por la restauración de Jerusalén, porque es parte del plan divino de Dios. Clamamos porque los judíos vuelvan a su tierra, porque eso es el cumplimiento de los tiempos. Cuando cada vez más los judíos vuelvan y se cumpla el número de ellos volviendo a su tierra, eso es una señal. Cuando la plenitud de los gentiles entre a la salvación y todo Israel sea salvo, son los tiempos en que el Señor Jesucristo va a restaurar todas las cosas. Por eso vemos a Israel como parte importante, una pieza importante para el cumplimiento de los planes de Dios en el fin de los tiempos. Esto es hermoso, amado. Ahora, estamos hablando de esta importancia de recibir a nuestro hermano, a nuestra otra mitad, la Israel de Dios. Pero ahora, para nosotros como gentiles, como naciones que no somos Israel, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que seguir las costumbres que ellos siguen. Quiere decir que nosotros tenemos que vestirnos como ellos se visten, andar como ellos andan, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte, amado, déjame usar este ejemplo, ¿no? El ejemplo del matrimonio. En mi matrimonio yo no necesito actuar como mujer para agradar a mi esposa, y ni mi esposa necesita actuar como hombre para agradarme a mí. Cada uno de nosotros tiene su lugar y su propósito. Yo no tengo que feminizarme, ni ella masculinizarse para que esto funcione. Dios nos ha unido en un solo hombre, dice la Biblia. Somos un nuevo ser, somos una sola carne, yo y mi esposa, y seguimos nuestra función cada uno como el Señor nos ha creado. Esto mismo se aplica para el nuevo hombre en Cristo Jesús, que es Israel y los gentiles. No perdemos nuestra identidad como boliviano en mi caso, como español, como mexicano, como peruano, como isleño, dominicano, etcétera, etcétera.
Porque un día en Apocalipsis dice que vamos a estar de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones, vamos a estar delante del Cordero. Eso quiere decir que no vamos a perder la particularidad de cada nación. Si no usamos todo esto que Dios nos ha dado para un bien común junto a Israel. ¿Por qué digo esto, amado? Porque en la actualidad hay algunos movimientos que intentan que los gentiles en las naciones deberíamos de estar haciendo o andando o viviendo o siguiendo las costumbres tal cual las que están viviendo en Israel. Pero ese no es un problema nuevo, no es algo que solo sucede ahora. En la Biblia vemos también eso, ¿no? La intención de que los gentiles, los creyentes gentiles, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley y seguir las fiestas judías, quiero decir. Ahora mismo hay movimientos que es lo que se conoce el judaizar a la iglesia del Señor, que tenemos que circuncidarnos todos, que tenemos que vestirnos como ellos o hacer sus costumbres. Y yo quiero decirte que eso es algo muy delicado y es ofensivo para los judíos. Cuando nosotros pretendemos imitarles sobremanera. Como te he dicho al principio, yo no necesito feminizarme para agradar a mi esposa. Yo tengo que ser hombre y para ella, y ella tiene que seguir siendo la que es. Lo mismo sucede, nosotros no podemos dejar nuestra particularidad como naciones. Mira lo que dice la Biblia. En ese entonces, como te decía, esto es un problema que no es ahora actual, esto es desde que empezó la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Capítulo 15, libro de los Hechos, capítulo 15. Versículo 1 en adelante. No sé si nos dará el tiempo para leer todos los versículos que quería compartirles esta tarde. Es un material muy bueno, buenísimo para entender nuestra posición con Israel, a la que amamos, valoramos, respetamos y apreciamos, como lo hemos estado aprendiendo este tiempo, ¿verdad? Pero quiero hacer una aclaración para que no entre esa tendencia permíteme decirlo así, para que las personas que están escuchando este mensaje no piensen que lo que yo pretendo es judaizar a la iglesia del Señor. Dice en Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ver varios versículos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estos eran hermanos ya en la fe, porque habían recibido al Mesías, pero no eran judíos. O sea, no se habían circuncidado, no seguían la ley de Moisés. Pero estos que venían de Israel, de Judea, estaban diciendo a estos creyentes que tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces, versículo 2, Pablo y Bernabé, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se había hecho un alboroto, un problema grande se ha hecho con esto, porque ellos estaban predicando el evangelio a los gentiles, a las naciones que en ese entonces habían alrededor de Israel. Y hay un problema por esto, porque los que venían de Israel querían que ellos se circunciden y que sigan la ley de Moisés. Entonces dice: se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces subieron una comisión, subió de estas naciones a Jerusalén a hablar de este tema con los apóstoles, con los ancianos, con los líderes de ese momento, entre los cuales estaba Pedro, Juan y los apóstoles, ¿no? Los 12 apóstoles del Señor Jesús. Bueno, sí, 12, porque uno fue reemplazado cuando Judas
se quitó la vida. Pero el versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por eso te digo, este movimiento de judaizar a la iglesia no es algo nuevo que estamos viendo ahora en varios países, varios lugares, que quiere que los gentiles, nosotros las naciones, nos circuncidemos, que hagamos esos mandamientos de la ley de Moisés. Eso ya estaba pasando en la iglesia primitiva. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, este es el apóstol Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Esto está en Hechos capítulo 10, cuando el Señor envía a Pedro a predicar a los gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, versículo 8, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pregunta el apóstol Pedro. ¿Por qué quieren poner una carga sobre ellos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por cuál era esa carga? Era la ley. Hay otros pasajes, amados, donde dice el que falla en una sola cosa de la ley, ha fallado en toda la ley. Y por eso era imposible al hombre, al judío, ser salvo. Porque por la ley no es uno salvo, sino por la fe, por la gracia. Y por eso le dice el apóstol, ni nuestros padres hemos podido, ni nosotros hemos podido llevar esta carga. ¿Por qué les vamos a imponer eso a los gentiles, a las otras naciones? Versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Pedro, el mismo se le decía Pedro también, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles. Ahí estamos tú y yo, amado, de todas las naciones, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está explicando aquí Jacobo, este era un plan divino, esto era planeado por Dios. Vino Jesús a restaurar el tabernáculo que está caído para que busquemos al Señor y todas las naciones también. Esto es lo que dice el Señor desde tiempos antiguos, lo ha hecho conocer. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se inquiete a los mexicanos, a los bolivianos, a los españoles, a los etcétera, etcétera, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Aquí atención, mucha atención a esto, amado, porque uno puede pensar entonces nosotros no tenemos que seguir la ley de Moisés, no tenemos que hacer lo que dicen los 10 mandamientos. Aquí hay que poner todas las cosas en una balanza y decir las cosas bien claras para que no haya
confusión. ¿Qué es lo que se les pedía a los gentiles? No se les va a poner la carga de la ley, no se les va a pedir que se circunciden. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. La idolatría contamina espiritualmente, amado. Que se aparten de la idolatría, de fornicación, es el pecado sexual. Que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué quiere decir esto? De todo animal que muere ahogado, no se lo podían comer así, ni tampoco podían comer la sangre de los animales. Eso está escrito en la palabra también, en la ley, pero no querían poner más carga que estas porque sabían que estas cosas contaminaban a los hombres. Dice el versículo 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Esto es lo que les escriben. Esto es lo que escriben los líderes, los apóstoles, los ancianos de ese entonces, de la iglesia primitiva. Y creo que esta es una carta que el Señor lo ha escrito también, no solo para los de Antioquía, sino también para nosotros, los que estamos en las naciones, los gentiles que estamos disgregados en todo el mundo. Esto es lo que nos escribe los apóstoles, los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, que están en España, en Perú, en México, en Bolivia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Leed otra vez lo que está diciendo el Señor a las naciones. Les han perturbado, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué hacen ellos? Dice el versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, escucha lo que dice, ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo de Dios. Era Dios mismo quien estaba dando esto para los gentiles, amado. Al Espíritu Santo de Dios y a nosotros, dice, le ha parecido bien a Dios y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis, que no coman, que no participen de lo sacrificado a ídolos. Esto es necesario para las naciones que tienen mucha idolatría, que tienen fiestas para santos, para vírgenes, etcétera, etcétera. Esto es lo que contamina a las personas. Dice, absténganse de lo sacrificado a los ídolos, absténganse de sangre, es esto, el comer la sangre de los animales, o peor, de personas, ¿verdad? De ahogado, otra vez te explico eso, quiere decir animales que murieron ahogados y no como normalmente se mata un animal para que pierda toda su sangre y luego lo podamos comer, ¿no? Se abstengan de ahogado y de fornicación, es de impureza sexual. Absténganse de todo eso, de las cuales cosas si os guardareis de estas cosas, bien haréis. Este es un consejo que Dios está dando a través de los apóstoles para los gentiles en las naciones. Y quitad de ellos la carga de circuncidarse y guardar la ley. Termina esta carta diciendo, pasadlo bien, pásenlo bien en la gracia de Cristo Jesús. Sean libres, tengan relación con el Señor
porque ya no hay pecado en medio, no hay la carga de la ley, nadie podía cumplir la ley, y si fallabas en una cosa habías perdido todo. Ahora has encontrado la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Los gentiles, las naciones, el mismo Israel ha encontrado esta salvación. Eso es lo que llega, amado, a los gentiles. Es el mensaje que el Señor les da a los gentiles en las naciones. Pero había otro, ya vamos a terminar con esto, luego no sé si usaremos otro mensaje para hablar de qué es nuestro rol con relación a Israel entonces. Pero déjame terminar con esto en Gálatas 2, porque aquí también llegaron estos fariseos que querían judaizar a la iglesia del Señor. Todo el capítulo, todo el libro de Gálatas específicamente está hablando de este tema, amados, de cómo los creyentes que habían recibido el Evangelio por oír con fe, que habían recibido el Espíritu Santo por oír con fe, estaban siendo engañados y estaban volviendo a la esclavitud de los ritos, de la ley. Estaban volviendo a eso. Dice Gálatas capítulo 2, desde el 11 en adelante. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está volviendo a tratar de este tema. Les dice, versículo 11, Gálatas 2, versículo 14, perdón. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Desde una vez en que a Pedro parece que se le fue la olla, si él era el que ha escrito de que no se judaice a los gentiles, ¿por qué en este momento con los gentiles en Galacia él estaba viviendo normal con ellos sin seguir los ritos de Moisés? Pero cuando vienen estos hermanos judíos empieza a alejarse de los gentiles, empieza a ocultarse. Entonces ahí le reprende el apóstol Pablo, le dice, tú estás viviendo como los gentiles, ¿por qué estás obligándoles a judaizar? Versículo 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No puedes poner las obras de la ley entre los gentiles. Eso no les va a justificar. Colosenses, sigue saltando en tu Biblia, por favor, otro pasaje donde también el apóstol Pablo está hablando de este mismo tema. Colosenses capítulo 2, 11 al 16. Colosenses 2, 11 al 16. Dice, en él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esta circuncisión de la que se está hablando aquí ya no es del prepucio en el miembro del hombre, es en el corazón. Esta circuncisión no está hecha a mano, está hecha en el corazón. Al echar de vosotros vuestro cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión. La circuncisión del pacto antiguo era una sombra, era un tipo de lo que iba a suceder cuando venga Cristo. Cuando ellos quitaban esa parte del prepucio, estaban sacando esa parte, digamos, como va a decir que era la parte mala. Pero en Cristo Jesús, el cuerpo pecaminoso carnal, ese es el que se saca de nosotros. Esa es nuestra circuncisión espiritual. Eso se va en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice el 14, esto es importante, mira, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese es el acta de los decretos, la ley de Moisés, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
a eso lo que hizo Jesucristo, más que morir por nuestros pecados, estaba también clavando el acta de los decretos, las leyes, las ordenanzas, estaba clavándolas, porque eso era contrario a nosotros. Nosotros no podíamos entrar en la salvación según esa ley. La estaba anulando, estaba empezando el Señor un nuevo pacto en Cristo Jesús, y estaba venciendo principados y potestades, los demonios, todos esos principados de maldad, esas potestades de maldad estaban siendo expuestas, estaban perdiendo, el Señor Jesucristo estaba triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, entonces, por consiguiente, o sea, ya que se ha hecho esto, entonces sucede esto, dice el Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es muy importante, amado, porque el movimiento de judaizar a la iglesia es lo que quiere, que nosotros vivamos las fiestas que tenía la ley de Moisés. Dice, nadie os juzgue, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Versículo 17, el día de reposo es aquí el sábado, ¿verdad? Ese era uno de los días de reposo. Dice, todo lo cual, versículo 17, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es algo que despierta, ¿qué te puedo decir? Puede despertar muchos conflictos en muchos. Pero ¿cómo que no tenemos que guardar el día de reposo? Porque sí hay cristianos que sí lo hacen, que sí guardan el sábado, que sí no hacen, porque está dentro de los 10 mandamientos. Y hay mucha controversia, es la palabra que estaba buscando, controversia pero si es sábado y es el día del Señor, ¿por qué no lo voy a guardar? Amado, todo eso era una sombra de lo que había de venir, lo dice aquí. Porque el Señor es el Señor del día de reposo aún. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí, si para ti dedicarle al Señor el sábado está bien, perfecto, que nadie te juzgue con eso. Pero si otro quiere dedicar el domingo al Señor, también está en la libertad de Cristo Jesús. Ya no está en las ordenanzas ni en la ley. Ya vive en la libertad del Espíritu. Si otro quiere dedicar al Señor el lunes, o el martes, o el miércoles, ya no es solamente un día. El reposo del Señor, en otro pasaje en la Biblia habla de que el reposo del Señor es Cristo Jesús. Entrar en mi reposo, dice el Señor, entren en Cristo y descansen de sus obras. Entonces nadie nos puede juzgar si no guardamos las fiestas, la luna nueva y todas las fiestas que hablaban en la Biblia. Todo eso es una sombra de lo que había de venir. Pero había ese movimiento judaísta, como ahora lo hay, que quieren judaizar la iglesia. Y eso es lo que provoca es una contrarreacción, y la iglesia totalmente se aleja de Israel. Dice, no vamos a hacer lo que ellos quieren. No vamos a circuncidarnos, no vamos a seguir sus fiestas, se alejan totalmente, y por eso ponen una barrera entre Israel y la iglesia, porque reaccionan en sobremanera. Lo que yo quiero hacer es un equilibrio aquí, amado. No vamos a dejar de lado a la Israel de Dios, la vamos a valorar como hemos aprendido en la Biblia lo importante que es, pero tampoco vamos a entrar en judaizar a la iglesia y empezar a obligarles a que se vistan como ellos se vistan, que hagan las fiestas como ellos lo hacen. Son fiestas hermosas que hasta ahora lo hacen. Cuando nosotros vamos a Israel, están haciendo el Año Nuevo, la fiesta de los tabernáculos. Están haciendo, porque es parte de ellos, es su cultura, amados. Esto está escrito, es su historia. La Biblia, el Antiguo Testamento es la historia de ese pueblo, y siguen haciendo la fiesta de los tabernáculos. Y el día de la expiación de Yom Kippur y todo lo que ellos están haciendo es su pueblo, es ellos los que pueden seguir. El problema es cuando nosotros queremos traer eso a la iglesia del Señor
y empezamos a copiarles. Y eso para ellos, para muchos de los judíos, es casi ofensivo. Nosotros tenemos que saber valorar las diferencias del pueblo de Dios y las naciones del Señor. Que si tú quieres descansar el sábado, dedicárselo al Señor, perfecto, no está mal, no es un pecado, puedes hacerlo. Pero no juzgues a otro que no lo quiera hacer. Eso también dice en la Biblia, en Romanos. En Romanos dice, uno juzga al día y el otro, y una fiesta y otra. Cuando dice, ¿quién eres tú para juzgar a un siervo? Si ese siervo come, para el Señor no come. Si está hablando de los sacrificados de los siervos. Si no come, para el Señor no come. Si se cae, para el Señor se cae. Si no se cae, para el Señor, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Al final, si tú guardas el sábado, fenomenal, si lo haces para el Señor. Si yo lo dedico el lunes y el martes y el miércoles, perfecto. No hay problema, no hay por qué hacer un escándalo de todo eso. Lo que tenemos que cuidarnos es de no caer en ese error de tratar de imponer en la iglesia algo que ni los mismos judíos pueden llevar. Y ni los mismos judíos han podido, ni sus padres, ni los apóstoles, nadie ha podido llevar la ley. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿que no hay ley? ¿Que los 10 mandamientos, el no matarás, no robarás, ya no existe? No, no estoy diciendo eso. Jesús dijo, en esto se resume la ley y los profetas y los mandamientos. Que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar, no le vas a matar, no vas a codiciar su mujer, no vas a codiciar sus bienes, no, vas a guardar los 10 mandamientos casi naturalmente, porque amas a Dios, no vas a idolatrar, no te vas a hacer un Dios ajeno delante de Él, no te vas a inclinar a la imagen, porque le amas a Dios. ¿Te das cuenta? En eso se resume, lo dijo Jesucristo, no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla. Y en esto se cumple, en que ames a Dios con todo tu corazón y ames a tu prójimo como a ti mismo. Si le amas, pues no le vas a matar, no le vas a robar, no vas a decir mal testimonio contra tu amigo, tu compañero, tu prójimo. Amado, a eso nos ha llevado el Señor en la libertad en Cristo Jesús. A que Israel sea parte de la iglesia del Señor. No tengo más tiempo, pero lee en casa si puedes Romanos 9. Romanos 10, 1. Lee Salmos 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Dice, sean prosperados todos los que te aman, dice la palabra de Dios. Los que aman a Israel, los que oran por la paz de Jerusalén van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Nuestra parte ahora como iglesia es orar por Israel. Y al orar por ello estamos orando para que los gentiles entren totalmente a la salvación y para que todo Israel sea salvo. Orar para que los judíos vuelvan otra vez a su nación de donde han sido esparcidos, para que se cumplan los planes de Dios. Orar para que se restaure el tabernáculo de David en Israel, para que vuelvan ellos, los judíos mismos, a buscar al Señor. Orar para que el Señor nos dé contactos con ministerios que están ya en Israel, para que de alguna manera podamos ser parte de ellos. Puede ser en oración, puede ser económicamente, puede ser con viajes misioneros. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que orar y decir, Señor, ¿qué puedo hacer para ser parte de ese movimiento? ¿Cómo puedo yo bendecir a Israel, a la iglesia, a tu Israel, al Israel de Dios? En esos últimos años el Señor me ha dado la oportunidad de viajar y yo iba a servir a esa nación traduciendo del inglés al español los mensajes. Esa era mi forma de servir a Israel, de servir a Dios en Israel. ¿Cómo puedo hacer, Señor? Dame un contacto, dame un ministerio con el cual yo puedo servir y trabajar, porque esto es parte importante para nosotros también. Que toda la iglesia del Señor, que toda la iglesia en las naciones pueda bendecir a Israel, para que recibamos también bendición de este Israel. ¿Qué quieres darnos, Señor, a través de esta bendita tierra en el último mover de tu Espíritu? ¿Qué es lo que estás lanzando desde Israel, Señor? Esto es súper importantísimo, amado. Esto es muy importante que lo podamos entender. Gracias por estar, gracias por conectarte, por estar aquí con nosotros. Gracias por no irte, ¿no? A pesar que hemos tomado un tiempo más de lo normal,
pero es que es un mensaje muy importante que tendríamos que transmitirlo. Amado, te animo a que puedas volver a escuchar estos mensajes, que pueda volver a traer el Señor revelación, entendimiento, claridad. Y si tienes alguna pregunta, pues con gusto estaré dispuesto a responderla. Puedes poner aquí en los comentarios si hay alguna interrogante con respecto a lo que hemos estado compartiendo de el nuevo hombre, la importancia de Israel en la iglesia del Señor. Amados, muchas gracias por estar. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a cerrar con una oración. Me gustaría que oremos juntos, que tú puedas abrir tu corazón al Dios de Israel y que puedas abrir tu iglesia a la Israel de Dios. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos inspiras, nos instruyes, Señor, al compartir tus mensajes. Dios, gracias por cada vida que ha estado aquí, Señor, escuchando y los que lo van a escuchar luego. Dios, es un misterio, como dice tu palabra, es un misterio el plan tuyo de Israel y la iglesia, Señor. Pero queremos entenderlo, queremos aprender. Abre nuestro entendimiento, Señor. Dios, queremos abrir nuestro corazón a ti, Dios de Israel, y queremos abrir nuestra iglesia a la Israel de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, danos maneras para que podamos bendecir a tu pueblo escogido. Señor, ponnos en contacto con ministerios, con personas, de alguna manera, Señor, mientras oramos por la restauración de Israel, por la paz de Jerusalén, mientras oramos por el cumplimiento de los tiempos. Señor, enséñanos a cómo podemos, Señor, ser de bendición para tu pueblo. ¿Y cuál es la bendición que tú quieres darnos a través de tu pueblo en la iglesia, en los gentiles, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sigue enseñándonos tus misterios, sigue enseñándonos tus palabras, sigue revelándonos estas cosas preciosas en el fin de los tiempos, Señor. Recibimos ese mover, recibimos ese olivo, esa unción que viene desde Israel para tu iglesia en las naciones, Señor. En el nombre de Jesús, en el ambiente espiritual, Señor, recibimos todo lo que quieres darnos a través de tu pueblo escogido, Israel, en las naciones, Dios. Gracias, Padre, por toda tu bendición, por tu verdad, por enseñarnos tus verdades. Señor, que nuestros oídos oigan más tus verdades que las mentiras que dicen las naciones y los medios de comunicación contrarios a tu pueblo. Señor, el enemigo usa, Señor, muchos instrumentos para atacar constantemente tu pueblo. Pero Dios, tú eres poderoso y tus planes se van a cumplir. Y un día, Señor Jesucristo, vas a volver y tus pies van a volver a pisar Israel, el monte de los olivos. Y vas a entrar por la puerta dorada, Señor, y vas a reinar por 1000 años desde Jerusalén, tu ciudad, dice tu palabra, la ciudad del gran rey. Desde Jerusalén, Señor, vas a reinar y nosotros reinaremos contigo, Señor, donde nos distribuyas en el mundo. Dios, gracias, porque vienen cosas poderosas para tu iglesia y en este nuevo entendimiento, Señor. Gracias, Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo un último favor que les pido. Compartan este mensaje con la mayor parte de sus contactos. Hay gente que necesita escuchar esto, nunca lo ha oído, necesitan oír esto, amado. La gran parte de la iglesia necesita oír estas verdades. Compártelo, coméntalo y haz que este mensaje siga llegando a todas las naciones. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora de España. Tú puedes ver en tu país la diferencia de horario. Iremos transmitiendo la palabra de Dios, lo que Dios está hablando en el Espíritu a su iglesia.